Me da mucho gusto saludarles, mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre la carta del apóstol Judas y en esta ocasión estaremos considerando el párrafo número 4. La escritura nos dice así: pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados, estos que desde antes habían sido destinados a la condenación, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único, soberano y Señor. Habiendo exhortado a los creyentes a luchar ardientemente por la fe que les fue dada, Judas aclara el porqué de su advertencia. Pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados. Si algo hace bien nuestro adversario el diablo es engañar. En el principio engañó a Eva para que comiera del fruto del árbol prohibido, y así logró la expulsión del ser humano del paraíso preparado por Dios para que disfrutara y gobernara sobre su creación. Conforme el relato de Génesis, Eva vio que el fruto prohibido por Dios era agradable a la vista. Hoy en día, mucho del engaño que sufre la humanidad entra a través de lo que se ve y lo que se percibe a través de los sentidos. Nuestras generaciones tienden más y más a vivir de manera sensual, y lo que nos advierte aquí el Espíritu por voz de Judas es que aún entre la gente que busca y sirve a Dios en diferentes grupos, congregaciones y ministerios, existen algunos infiltrados malvados. Un infiltrado es alguno que de manera sigilosa se coloca junto a los demás de una clase, sin que éstos se den cuenta. Y al decir clase no nos referimos a un salón de clase, sino a una comunidad determinada. En este caso, los santos, los apartados para Dios, aquellos que han decidido vivir en los términos que Dios establece en su palabra. Y de estos, Judas advierte que son de quienes habían sido destinados desde antes a la condenación. Estos que desde antes habían sido destinados a la condenación. Aquí vale la pena que aclaremos el punto, porque esta declaración podría llevarnos a considerar que la predestinación es una realidad y que Dios desde siempre determina quiénes se salvan y quiénes no. Y eso no es así. Dios sabe quiénes se van a salvar porque es omnisciente, pero la decisión siempre será personal porque, como dice Santiago en el capítulo 1, verso 12, Dios no tienta a nadie. Es cierto que el Señor nos muestra en su palabra que hay unos vasos de honra y otros de deshonra, tema del que escribió Pablo a los creyentes de Roma en el capítulo 9. Sin embargo, esos sitios no están personalizados, no están asignados, sino disponibles para quienes deciden ocuparlos. En la versión del Evangelio escrita por Marcos, en el capítulo 7, versos 25 al 30, Jesús dijo a una mujer no judía que no era bueno echar el alimento de los hijos a los cachorros de perro, y por su fe, Jesús le concedió su ruego. Se podría pensar que esa mujer era de los vasos de deshonra, pero por su fe dejó de serlo para ser un vaso de misericordia. Cada uno somos responsables de nuestras decisiones, y quien decide seguir una falsa doctrina y promoverla entre los fieles del Señor llevará las consecuencias que Dios ha señalado que sufrirán sus adversarios. Y esos falsos maestros infiltrados para hacer caer a los creyentes convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. La gracia es ese favor no merecido que Dios ha decidido extender sobre la humanidad a través del sacrificio de Jesucristo, quien nos redimió de la maldición del pecado, llevando sobre sí el castigo que nos correspondía por nuestra maldad. Esos infiltrados hacen creer que se puede abusar de esa gracia, al fin que Cristo ya pagó por nuestro pecado y que podemos seguir viviendo de manera indigna y carnal, lo que es una aberración total. Y niegan a Jesucristo, nuestro único, soberano y Señor. Ya hemos comentado que sin Cristo, Dios, con D minúscula, no es Dios.
con D mayúscula. Quienes dicen creer en Dios, pero niegan a Jesucristo como Salvador y Señor, creen que pueden tener otro Salvador, incluso ellos mismos, y también creen que por sus buenas obras pueden alcanzar su salvación, de lo que Pablo escribió claramente a los creyentes de Éfeso en el capítulo 2, versos 8 y 9. Ciertamente, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Jesús es nuestro único Salvador y Señor, porque conforme está escrito en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 12, en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.